Hola a todas, qué bendición poder volver a estar conectadas una vez más. Qué lindo poder ver cómo cada una de nosotras estamos enriqueciendo nuestras vidas y creciendo, aprendiendo de la palabra del Señor. Algo que a mí me llena de emoción y me lleno de expectación cada vez que estamos reunidas a través de este podcast es cómo Dios fue tan intencional en dejar cada historia en su palabra para que tú y yo aprendamos de ella, aprendamos acerca de las mujeres de la Biblia, de cómo sus victorias, sus éxitos, sus procesos, sus fracasos, el dolor que ellas vivieron, es algo muy similar a lo que tú y yo podemos estar viviendo hoy y cómo en nuestro Dios siempre hay esperanza. Y el corazón de Dios a través de este podcast es que tú y yo sigamos creciendo para poder ser esas mujeres conforme a su corazón. En esta noche tengo la bendición de tener a mi amado esposo acá con nosotras. Mi amor, qué lindo tenerte una vez más. Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos. Para mí es una bendición, un honor poder compartir contigo sabiendo de que todo lo que hagamos es para edificación del cuerpo de Cristo y todos los que están sintonizados y sabemos que son escogidos por Dios, esta palabra y lo que el Señor ha preparado para ti trae un peso eterno de gloria y creo que Dios te va a hablar en esta noche a través de su palabra y lo que podamos compartir de no solo experiencias vividas, sino lo que el Señor estableció a través de su palabra, porque la Escritura dice que todas estas cosas sucedieron, dice en 1 Corintios, para nuestra enseñanza. Lo que quedó plasmado en la Escritura quedó para que usted y yo podamos en esta noche tomar de las enseñanzas y los principios establecidos para bendición de nuestras vidas. Así es. Y en esta noche vamos a hablar de una mujer que en la Escritura también marcó la diferencia, una mujer que se convirtió en una heroína de la fe, que está en el libro de Hebreos, donde se habla de los héroes de la fe, una mujer que era insignificante, que no tenía valor y que no era nada para el hombre y en el mundo, pero que Dios puso su mirada en ella para enseñarte a ti y a mí que en Dios tú y yo somos instrumentos de bendición y que tú y yo tenemos un propósito eterno, divino, una elección especial y algo muy grande que cumplir en esta tierra. Pero tenemos que ser sensibles y creer en fe en todo lo que Dios ya ha hablado sobre tu vida y sobre mi vida. En esta noche vamos a hablar acerca de Rahab. Y en la palabra de Dios, cuando se habla de Rahab, se le llama Rahab la ramera, porque eso era lo que ella era. Era una mujer cananea que vivía en la ciudad de Jericó. Una mujer que en la historia que Dios le dio se convierte en una heroína de la fe. Rahab, la madre de Booz. Rahab, una de las 5 mujeres que están en el linaje de Jesús. Cuando Rahab es mencionada en la Escritura, ella era mencionada como una ramera, porque esa era su reputación. Ese era el estilo de vida que ella llevaba, ese era su trabajo, esa era la manera en la cual ella trabajaba para poder proveer a su familia, a quienes ella amaba. Algo que era natural para ella por lo que se estaba viviendo en ese tiempo, porque recordemos que Rahab era de Canaán y Canaán era un lugar de pecado. Un lugar de perversidad, un lugar de pecados sexuales, un lugar de maldad, un lugar de idolatría, donde habían dioses paganos, un lugar donde habían sacrificios de niños en los templos, un lugar donde en el mismo templo se llevaban pecados sexuales a cabo. Entonces, lo que ella hacía era tal vez algo normal para ella. El estilo de vida que ella adaptó pudo haber sido algo normal para ella, pero lo que me impacta de esta mujer, mi amor, es que ella tuvo un momento en el cual tomó una decisión. Así como cuando hablamos de Ruth en el último podcast, que tuvo un momento que tomó una decisión que vino a cambiar el rumbo de su historia, algo que vino a ser trascendental en la vida de ella y marcó un antes y un después y marcó algo maravilloso en la palabra de Dios. De la misma manera, Rahab viene a marcar algo maravilloso
y nos enseña tanto a nosotras las mujeres, porque en el último podcast Dios me ponía mucho en mi corazón que muchas veces nosotras nos menospreciamos, nos hacemos ver insignificantes, y puede ser que en algún momento vivimos un tiempo de menosprecio, venimos de la familia más insignificante de este mundo, tal vez nuestro pasado fue algo que nos marcó y quiso venir a matarnos el enemigo a través de algo que vivimos. Pero cuando hablamos de Rahab, esta mujer nos enseña que para Dios no hay nada imposible. Y cuando Dios tiene un propósito sobre la vida de alguien, no importa cuál haya sido nuestro pasado, no importa cuál haya sido nuestra historia, Dios nos puede usar si tú y yo abrimos nuestro corazón para ser usados por Él. Sí, yo creo que es importante notar, porque tal vez tú estás escuchando esto y dirás, bueno, pues yo no tuve un pasado tan oscuro para que Dios tenga que amarme de tal manera como lo hizo con Rahab. Pero si examinamos esa historia, y vamos a entrar un poquito en ella, desde el libro de Josué, capítulo 2 en adelante, narra un poco de la historia de esta mujer. Y como hablabas tú, mi amor, ella era una ramera y a eso se dedicaba. Y dice que vivía en las afueras de la ciudad, pues en el muro de la ciudad, y Jericó fue construido con una muralla de protección, y conforme era la importancia de la familia, estaba más cercana al centro de la ciudad, y mientras menos valor o significancia tenía la familia, pues vivía en lo más lejano. Y si usted y yo leemos la escritura, nos muestra que ella vivía en el muro, quiere decir el área más vulnerable, porque ahí llegaban los ataques y todo. Pero esta mujer hizo unas declaraciones, que tú vas a hablar un poco de ellas, pero hizo declaraciones al ver una esperanza de salvación, al ver un Dios todopoderoso que se había manifestado no una vez, no dos veces, sino muchas veces. Y ella hace unas declaraciones que transformaron su manera de ver las cosas y saber de que había una promesa establecida para los hijos de Dios. Y ella decidió en su corazón tomar una determinación. Pero cuando hablamos de esto, por eso te decía hace un momento, tal vez tú estás ahí siendo, bueno, pues gracias a Dios yo no tuve que pasar un pasado de esa manera, pero lo que ella trae a la mesa en esta historia es pecado. Y yo creo que cada uno de nosotros fuimos y somos pecadores, y a través de su gracia y mediante la sangre de Cristo Jesús encontramos redención. Y si ella pudo ser rescatada y recibió el favor y la gracia de Dios, yo creo que esa es una buena noticia para cada uno de nosotros, porque no hay pecado grande o pequeño que Dios no pueda perdonar, corregir y restaurar. Y creo que esta historia, pues no solo es una historia de una gran liberación, sino algo que tú y yo podemos identificarnos, porque todos trajimos delante de Dios algo que se llama pecado, y para Dios no hay un pecado más grande que el otro. Todos son pecado, pero sí, unos traen consecuencias mayores que las otras. Pero en esta historia es fascinante ver cómo el favor y la gracia de Dios se manifestó a través de esta mujer llamada Rahab. Algo que me encanta de esta historia, y mientras lo estábamos desarrollando con mi esposo, es que Rahab era alguien insignificante, alguien de no valor, y alguien tal vez hasta que vivía un menosprecio, que llevaba un oprobio sobre ella, una vergüenza. Pero esta mujer, en las manos de Dios, se convierte, y la fe que ella muestra y manifiesta, la convirtió en una libertadora. Uh-huh. Porque Dios había dado la orden de que se iba a conquistar Jericó, dio las instrucciones a Josué, y para eso vamos a leer en Josué capítulo 2, versículo 1, para ir entrando de lleno en esta historia. Y dice: y Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías, diciendo: id y reconoced la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y ahí se hospedaron. Esto era algo normal, porque la casa de ella estaba puesta en el lugar donde estaban las murallas, en las afueras de la ciudad, y era normal que cualquier hombre que transitaba o entraba a la ciudad o salía de la ciudad
hiciera su parada en la casa de esta mujer por la profesión, por lo que ella hacía, ¿verdad? Entonces, Josué manda a 2 espías porque quiere que vayan a explorar cómo está la tierra para el plan de conquista que iban a hacer, para ir a conquistar Jericó. Y la orden de Dios fue que mataran todo, que destruyeran todo. Me encanta esto porque muchas veces el enemigo quiere venir en contra nuestra y hay cosas que Dios nos da instrucciones, y esto es tal vez un paréntesis con la historia, pero ahorita venía esto a mi corazón, porque muchas veces Dios nos da una orden de destrucción completamente de todo aquello que puede apartarnos de cumplir su propósito, de cumplir su voluntad, de vivir obedeciendo su palabra. Aquellas pequeñas cosas, lo que tú decías, ¿verdad? Que a veces pensamos, sí, pero yo no estoy viviendo una vida de adulterio, yo no estoy viviendo una vida de un pecado grande, yo no estoy robando, yo no estoy llevando mi vida con pecados. Pero son a veces las pequeñas cosas que vienen a comerse el fruto que tenemos que dar delante de Dios. Son esas pequeñas cosas las que vienen a estorbar, las pequeñas zorras que entran a nuestra viña para comer y destruir el fruto. Porque son a veces estas cosas pequeñas que están ahí guardadas, que están ahí ocultas. Esas cosas que muchas veces no se ven ni se manifiestan porque Rahab era conocida como una ramera, porque era lo que ella hacía. Entonces era obvio el trabajo y era obvio lo que se llevaba a cabo en su casa. Era conocida en Jericó como la mujer que hacía esto. Pero muchas veces hay pequeñas cosas a las cuales tú y yo le hemos dado lugar en nuestro corazón y en nuestra vida, amada mujer. Y estas son las pequeñas cosas que Dios hoy nos está diciendo: deja de seguir haciendo eso. Deja de seguir contemplando esto. Suelta esto, suelta aquello. ¿Por qué? Porque son esas pequeñas cosas las que muchas veces nos van a detener de cumplir el propósito de Dios y de ser esas mujeres libertadoras en nuestras casas y en nuestras familias. Así es. Cuando leemos Deuteronomio 7, versículo 1 al 3, les da un poco más de historia del mandato que Dios había dado al pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida y después de destruirlos. Dice: y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. Ese era el mandato de Dios. Dice: no harás alianza con ellos, ni te apladarás de ellos, y no contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijos a tus hijas, ni tomarás a sus hijas para tus hijos. Cuando vemos lo que esta mujer llevó a la mesa de negociación, era pecado, y la buena noticia fue que Dios en su misericordia envía 2 espías a introducirse a la ciudad, y ella los ve y supo que eran hombres de Dios, y ella hace 3 declaraciones en la Escritura. Mi esposa los va a compartir un poco de ellos, pero lo que marcó la diferencia y lo que esta mujer vio es una oportunidad de redención, y no escatimó, no vio que tal vez, como mi esposa hablaba hace un momento, ella era vista como lo más bajo de la sociedad en ese entonces, y tomó una oportunidad dada por Dios para poder alcanzar redención y salvación para los suyos. Y por eso me encanta porque lo que yo anoté acá como tesoro número 1, amada mujer, para nuestros corazones, y es lo que Dios nos habla en esta noche, es que Rahab decidió creer y declarar el poder de Dios. Ella había escuchado de quién era Dios, porque en Jericó se sabía de lo que Dios había hecho, y ella escuchó de esas declaraciones de lo que Dios era, pero ella tomó la decisión. Y aquí volvemos una vez más a nosotras mujeres y las decisiones que tenemos que tomar. Cuando Dios habla a nuestras vidas, cuando Dios nos pide algo, cuando Dios da una promesa a nuestras vidas, cuando su palabra se vuelve una realidad en nuestras vidas, amada mujer, tenemos que vivir creyendo, porque eso va a traer que el poder de Dios se haga manifiesto en nuestras vidas. Mira lo que dice Josué capítulo 2, versículo 9. Y estas son las declaraciones de las que hemos estado hablando. Y dice:
y dijo a los hombres, después de que entraron en esa negociación, ¿verdad? Debe haber dicho ella, un momentito, aquí vamos a negociar, o sea, vienen detrás de ustedes, yo los voy a esconder en mi casa, pero lo que yo voy a hacer por ustedes, por lo que yo he escuchado, quién es su Dios, vamos a hacer una negociación porque esta es mi oportunidad de salvar mi vida y salvar a los que yo amo. Entonces, estas son las declaraciones. En Josué 2:9 dice, y dijo a los hombres, sé que el Señor os ha dado la tierra. O sea, ella ni siquiera dijo, sé que el Señor los está enviando para venir a conquistar la tierra y para venir a destruir. O sea, ella hizo una declaración de que ella tenía la convicción y la seguridad de que el Dios de estos hombres ya les había dado la tierra. Ya la tierra estaba conquistada. Y muchas veces nosotras, viendo milagros, viendo prodigios, nosotras viendo la mano de Dios manifiesta en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en nuestros esposos, nosotros viendo milagros suceder, nosotras viendo tanto que Dios hace en nuestro alrededor, protección divina, sanidad divina, provisión divina. Muchas veces tú y yo caemos en dudar lo que Dios está hablando a nosotras. Y esta mujer ni siquiera era una mujer que había vivido en el evangelio o que había vivido con el pueblo de Dios. Y ella hace esta declaración, sé que el Señor os ha dado la tierra. O sea, aquí no es de que si van a conquistar y van a destruir. Yo sé que Dios ya se las dio. Es un hecho. Ese es el Dios que ustedes tienen. Un Dios que da la victoria. Y cuando Él da una orden y se obedece, la victoria es de ustedes, ¿verdad? Y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros. O sea, lo que nosotros hemos escuchado que el Dios de ustedes hace, ha traído un temor a nuestras vidas. Amada mujer, el enemigo tiembla cuando tú y yo nos activamos en fe. El enemigo tiembla cuando él ve mujeres que nos levantamos a creer en las promesas de Dios, en la palabra de Dios y en lo que Dios en secreto ha hablado a tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tu matrimonio, para tu iglesia, para tu esposo, para tu vida personal. Cuando tú tomas eso y lo crees y lo haces una vivencia en tu corazón y empiezas a moverte en fe en lo que Dios ya ha hablado, eso hace que el enemigo tiemble, porque acá dice, y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros. El enemigo se acobarda y él huye cuando ve que nosotras nos levantamos en fe creyendo lo que Dios ha hablado. Y luego en el versículo 10 dice, porque hemos oído que el Señor secó el agua del Mar Rojo. Aquí empieza ella a hacer declaraciones de los milagros que Dios ya había hecho antes, ¿verdad? Que el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y de lo que hicisteis a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, quienes destruisteis por completo. Y cuando lo oímos, o sea que la noticia llegaba, nuestro corazón, se acobardó nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros. Porque el Señor vuestro Dios, escucha esta declaración, porque el Señor vuestro Dios, porque en ese momento Dios no era el Dios de ella todavía, pero ella estaba haciendo una declaración de fe que iba a traer liberación. Dice, porque el Señor vuestro Dios, Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. 3 cosas. Sé que Jehová los entregó la tierra. Hemos oído del poder y cómo derrotó al enemigo y ahora yo declaro que Él es el Dios de los cielos y de la tierra. 3 declaraciones de fe que nos dan a ti y a mí una esperanza de saber de que por fe podemos obtener la gracia recibida de Dios mediante la sangre de Cristo Jesús. La Escritura dice en Hebreos 11, versículo 30, que por la fe no pereció la prostituta Rahab. Y usted sabe que Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando vamos a Juan capítulo 6:28 dice, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que me ha enviado. Si usted y yo vamos a declarar que creemos en Dios. Hubo una mujer en la historia, en la Biblia, en el libro de Josué, que estamos hablando de ella,
que ni siquiera había recibido al Señor, pero solo de oír empezó a tener fe, de creer de que el Dios de los 12 espías que habían llegado era el Dios que les había entregado la tierra por posesión. Y les recuerdo que las murallas no se habían derribado. Supo al oír lo que había hecho con los 2 reyes y declaró que este Dios es el Dios verdadero de los cielos y de la tierra. Es una maravillosa enseñanza de saber de que si usted y yo vamos a creerle a Dios, podamos caminar en lo que hemos declarado y lo que hemos creído. Dice que Abraham fue llamado amigo de Dios porque él le creyó y le fue contado por justicia. Todos decimos que creemos, pero a la hora de caminar es cuando el Señor quiere probar verdaderamente qué hay en nuestro corazón. Wow. Ella trajo a la mesa de negociación pecado, como tú y yo trajimos delante de Dios. Y la fe, por fe, ella recibió gracia y salvación. ¿Qué buscaba ella? Ella buscaba el favor de Dios sobre su vida y sobre toda su familia. Y usted y yo sabemos que Dios en su misericordia es abundante en misericordia. Y usted y yo tenemos la bendición de poder regresar a la palabra y saber de que no hay pecado grande, no hay pecado pequeño que Él no pueda perdonar. Pero cuando tú y yo nos acercamos a Él con fe creyendo, Él se manifiesta en gracia en cada uno de nosotros. Qué lindo, mi amor. Qué lindo, porque esta mujer que no era nada, porque se movió en fe, ahora empieza a abrir una puerta de bendición y viene a ser tomada para estar en el linaje del Señor Jesucristo, por la fe que se manifestó a través de ella. Y en esta noche queremos dejar el punto número 2 en tu corazón. Su fe la llevó a creer en la promesa de liberación. O sea, la fe que ella manifestó la llevó a creer en la promesa de liberación. Entonces, algo que quiero dejar hoy en tu corazón es que nuestra fe, amada mujer, que es lo que el enemigo quiere destruir en nosotras, cuando atravesamos procesos, cuando atravesamos quebranto, cuando atravesamos dolor, cuando atravesamos momentos de inseguridad, cuando atravesamos cosas difíciles que tenemos que enfrentar en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestra iglesia, en donde trabajamos, en donde sea, tenemos que activarnos en la fe que ya fue puesta en nosotros, en esa semilla de fe que fue puesta en nosotros, en esa semilla de fe que si es cuidada, que si es regada, que si es valorada como lo que es, va a crecer para ser un árbol grande que va a dar mucho fruto a través de nuestras vidas, porque la fe de ella la llevó a creer en la promesa de liberación. Y en Josué 2, versículo 12 dice, ahora pues, y aquí es donde ella empieza a hacer esta negociación con ellos, ¿verdad? Les dice, ahora pues, juradme por el Señor, ya que os he tratado con bondad. Ella le está hablando a los espías. Después de que hace la declaración de fe, ahora entra en la negociación para buscar la promesa de liberación. Le dice, ahora pues, juradme por el Señor, ya que os he tratado con bondad, que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi padre, y dadme una promesa segura. Y luego dice que dejaréis vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, con todos los suyos, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y los hombres le dijeron, y esto es lo que los hombres le dicen a ella, nuestra vida responderá por la vuestra, si no reveláis nuestro propósito. Y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, o sea que ellos también con la seguridad que la tierra iba a ser de ellos, los 2 espías que Josué envió, tenían una convicción y una seguridad que Dios iba a hacer lo que Dios había prometido. Y esto, sabes, que me llama la atención, y creo que lo estaba hablando contigo, porque cuando Moisés envió a los 12 espías, 10 regresaron con reportes negativos, con malas noticias, ¿verdad? Pero Josué y Obed regresaron con los reportes, sí lo podemos hacer, sí podemos conquistar. Dios nos va a entregar en nuestras manos. Es una tierra donde fluye leche y miel, y es una tierra donde el fruto es grande, y eso es lo que Dios nos va a dar, ¿verdad? Y Josué creo que aprendió de su pastor. Sí, Josué y Caleb, perdón. Sí. Aprendió
y dijo, ahora que voy a mandar, no voy a mandar 12 espías otra vez, voy a mandar 2. Así porque es. quiero que los reportes que me traigan sean buenos reportes, como cuando a mí me envió mi pastor Moisés y yo le traje un buen reporte, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 14, y los hombres le dijeron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no reveláis nuestro propósito, y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Yo creo que es importante ver eso porque cuando, como hablamos hace un momento, lo que trajo ella fue pecado a la mesa y lo que buscó a través de la vida de estos 2 espías fue favor, fue ser fortificada, fortalecida. Y cuando vemos lo que ella les está pidiendo a ellos, es algo casi imposible. Leímos Deuteronomio del 1 al 3, donde el Señor les dijo, cuando ustedes derroten a sus enemigos y posean la tierra que yo les he dado, no van a hacer alianza con ellos, no se van a dar en casamiento, no van a hacer nada. Y si vamos a Deuteronomio 20:16, la Escritura dice que, pero en las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te dé en heredad, estamos hablando de Canaán, la tierra prometida en Jericó, no dejarás con vida nada que respire. O sea que lo que ella estaba pidiendo no era algo fácil, no era bueno. Entonces yo te recibo, pero tienes que hacer una excepción a tu regla. Lo que ella pidió fue algo casi imposible por el mandato determinado de Dios para el pueblo de Israel. Pero qué lindo es, porque este es el mensaje del Evangelio de Buenas Nuevas. Yo te recibo a ti y en favor tú me salvas. Usted y yo hemos declarado que hemos recibido al Señor como nuestro Rey y Salvador y Él ha dado salvación a cada uno de nosotros. O sea que esta historia se repite y es una vez más tu historia y mi historia. No importa tu pasado, no importa qué tan pequeño, qué tan grande haya sido, porque lo que la gente pensó de ella y porque la miraba en la sociedad lo más bajo de lo más bajo, ella supo a quién ir. A los siervos de Dios que habían llegado con un propósito determinado para examinar, porque Dios ya les había entregado eso y cuando ella se presenta delante de ellos, les pide algo que para ellos tal vez era imposible, pero dijeron, si tú cumples tu palabra, nosotros vamos a cumplir la nuestra. Y qué lindo, porque cuando Dios da promesas a nuestra vida y envió a su Hijo Cristo Jesús, Él no hizo excepción de personas. Bueno, sí, porque me cae bien, o sus pecados no son tan rojos como los de los demás. No importa de dónde vengamos y quiénes somos. Si creemos en fe, vamos a recibir salvación a través de la gracia mediante la sangre de Cristo Jesús para nuestras vidas. Porque de tal manera Él amó al mundo. O sea, de tal manera Dios amó a la humanidad, al mundo entero. Y lo que Él anhela es que todos lleguen a entrar en una relación con Él, que todos acepten el regalo de la salvación, que todos acepten de ese amor que es un amor perfecto, inagotable, incondicional, un amor que sana, un amor que restaura, ¿verdad? Porque ese es el Dios que nosotros tenemos, ese es el Dios que nosotros servimos, ese es el Dios que nosotros adoramos y alabamos todos los días de nuestra vida. Y me pongo a pensar yo por un momento, ¿qué habrá dicho Josué cuando ellos regresaron y le dieron el reporte? Está hecho, Josué. O sea, vamos a entrar, vamos a conquistar, vamos a destruir al enemigo, vamos a tomar todo lo que Dios nos ha dado a tomar. Esto es algo que se va a llevar a cabo. Tú solamente da la instrucción y la orden de cuándo le entramos a este proyecto. Tú dinos cómo vamos a trabajarlo. Pero Josué, nos encontramos con una mujer que hizo una negociación con nosotros porque ella había escuchado del Dios que tenemos. Ella ya en su corazón tomó la determinación que quería la salvación de este Dios, porque eso es lo que llegó a la vida de ella y a su familia. Salvación. Salvación porque todos iban a perecer, pero ella negoció salvación y liberación para ella y para su casa, por la fe que se hizo manifiesta a ella. ¿Cómo crees tú que se sintió Josué siendo el líder que estaba enviándolos a ellos? Porque esa pregunta me vino a mí esta mañana. Pues yo creo que Josué, sabiendo de que
ella le salvó la vida, no iba a entregar o dar mal por mal, porque vemos que lo que ella pidió fue favor y lo que ella recibió fue una promesa. Y las bases de recibir una promesa para nosotros, cuando usted le da una promesa a sus hijos o le da una promesa a alguien, hay 4 razones principales por qué damos una promesa. Número 1, usted y yo recibimos la promesa de salvación y eso es la base de nuestra fe. Esa promesa que nos fue dada es la base de nuestra fe. La segunda razón de las promesas es porque siempre nos va a mantener encaminados para poder recibir esa promesa. Yo creo que muchos de nuestros hijos, bueno, si haces esto, pues vamos a poder ir como te prometí. Y eso nos mantiene conscientes y alineados de que alguien hizo una promesa y tenemos que cumplir nuestro lado. Y también, pues, nos muestra la fidelidad de Dios a través de esta historia, porque en momentos de dificultad muchas veces se nos olvida la promesa. Muchas veces en el momento del desierto pensamos de que la promesa pues está no existente, pero esta historia nos demuestra de que ella llevó a la mesa con pecado, busca favor de Dios, recibe una promesa y en esa promesa pues encontró una respuesta para su necesidad. La liberación y la salvación de su vida y de su familia, porque ella no solamente busca algo para ella, eso me encanta. Me encanta que en el corazón de esta mujer lo que fluyó es ver la salvación de su casa, ver la salvación de sus padres, ver la salvación de sus hermanos, ver la salvación de toda la familia. Ella negoció para ver algo cumplido, no solo en ella, sino en toda su familia. Así es. Y el punto número 3 que quiero que hoy tú anotes en tu corazón es que nuestra promesa hoy se hace manifiesta a través de la sangre del Señor Jesucristo. Mira lo que dice Josué capítulo 2, versículo 21. Y ella respondió, después de que ya habían negociado, ella respondió, conforme a vuestras palabras, así sea, de que ella iba a guardar lo que ellos iban a llegar a hacer. Y los envió y se fueron. Y ella ató el cordón escarlata a la ventana. Hubo un cordón que fue puesto en su ventana y eso fue una señal, porque ella habló esto con los espías. Tiene que haber una señal para que cuando nosotros vengamos y entremos a conquistar Jericó y vengamos a destruir todo, tu casa va a permanecer. Así es. La destrucción va a llegar a todos. Todos van a morir, pero tú y tu familia y tu casa va a permanecer. Entonces, lo que se manifestó a través de la promesa fue ese cordón de escarlata. Y hoy somos recordadas, amada mujer, que lo que nos mantiene con las promesas hoy vigentes y que las promesas están vivas es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús fue a esa cruz a entregar su vida en amor por ti y por mí. Lo entregó todo. Murió por amor a ti y a mí, por amor a tu familia. Y esa muerte de cruz, esa sangre derramada en esa cruz, vino a anular toda maldición en nuestras vidas. Vino a abrir la puerta de salvación, la puerta de redención, la puerta de liberación, la puerta de sanidad. Todos los beneficios que tú y yo hemos recibido a través de ese sacrificio de amor, a través de esa entrega de amor del Señor Jesucristo, que Él en obediencia fue a esa cruz a entregar su vida por ti y por mí, y una muerte, o sea, fuerte, una muerte de cruz, pero Él lo hizo porque Él primero quería obedecer lo que el Padre le había mandado, pero también por amor a ti y a mí. Dios lo envió y el Dios Hijo obedeció. Y esa es la promesa y esa es la señal de la promesa que hay hoy vigente sobre nuestras vidas.
la sangre del Señor Jesucristo hoy sigue ese pacto vigente. Ese pacto no ha sido cancelado ni anulado. Y ese es el pacto que hoy está sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia. Y es el pacto que trae protección. Amén. Yo creo que es algo maravilloso de ver esta historia porque nos recuerda que muchas veces esa promesa para nosotros se vuelve algo vano y no lo tomamos como la promesa. ¿Y quién dio la promesa? Wow. Y por eso cuando esta mujer busca el favor de Dios, recibe una promesa y la manifestación de la promesa, de la señal, como hablabas tú hace un momento, fue el cordón escarlata. Y yo creo que ustedes, si leen la historia, podemos notar algo significativo que tal vez nunca has pensado. Y uno dice, bueno, la promesa y pues su familia fue salva, pero es algo trascendental que dice que el pueblo de Israel pues dio vueltas alrededor de Jericó 7 días y el último día le dieron 7 vueltas a Jericó y tocaron trompetas, shofares, y dice que se derrumbó toda la ciudad y todos los muros de protección de Jericó, pero lo único que quedó erguido o de pie fue la casa de Rahab. Entonces, yo no sé cuántos estuvieron o vivieron en el tiempo de septiembre 11 y vieron esas imágenes que se derrumbaban los edificios y las estructuras. Yo creo que todos pensamos de ese momento y podemos saber dónde estábamos en el momento que sucedió porque era tan gráfico y tan impresionante la imagen de ver derribarse estructuras. Pero póngase a pensar que todo el pueblo de Israel fue testigo cómo se derrumbaron los muros y la única casa que permaneció fue la de Rahab. Fue la que tenía el cordón escarlata. Wow. Que era la manifestación de una promesa dada de parte de Dios a través de estos 2 espías para ella y toda su familia. Wow. Y la sangre de Cristo derramada en esa cruz nos recuerda lo escarlata, que es rojo, que esa manifestación de la promesa sigue vigente para ti y toda tu familia hoy. Qué lindo. Y por eso, cuando leemos esta historia, no solo viene una liberación grande para toda la familia de ella, sino que no la aislaron después, sino que viene una gran restauración. Porque ella llega a ser parte ahora de la familia de Dios. Ella es tomada y adoptada con el pueblo de Israel y se casa con el hijo del príncipe de la tribu de Judá. De la tribu de Judá. El hombre que salió con el pectoral, con el león de la tribu de Judá cuando salieron de Egipto con Moisés, el hijo del capitán de la tribu de Judá con su pectoral, con el león de la tribu de Judá, se casó con el hijo de él. Quiere decir que se casó con el hijo del capitán de la adoración. Wow. Y el que más se le ha perdonado es el que más gratitud tiene y el que más adora. Oh, qué lindo. No solo permaneció en la familia de Dios, sino que fue integrada. Y cuando vemos la historia de esta mujer, dice en la Biblia, y cada vez que usted ve la referencia del nombre Rahab, dicen la ramera Rahab en Santiago capítulo 2, en Hebreos capítulo 11, versículo 30, y vemos y dicen la referencia a la ramera Rahab. Pero cuando vamos a Mateo capítulo 1, hacen referencia a Rahab, que se casó con Salmón y engendraron a Booz. Y cuando usted ve, ya no hacen la referencia de la ramera, sino que dicen Rahab, porque llegó a ser parte de la familia de Dios, porque ella encontró gracia y favor de lo que buscaba en un Dios que no hace acepción de personas, porque ve lo más profundo del corazón. Y esas son buenas noticias para cada uno de nosotros, porque todos pecamos y todos buscamos su perdón, su gracia, su salvación mediante la sangre de Cristo Jesús. Y ¿sabes qué es lo lindo de todo esto, mi amor? Que ella no solamente alcanzó la liberación y la salvación, porque ella pudo haber alcanzado la liberación y la salvación y de ahí seguir su vida como ella hubiera querido, ¿verdad? Pero ella tomó la determinación de integrarse a la familia de Dios. Y al estar integrada en la familia de Dios, se casó, o sea, ella vivió una vida digna
para ella. Ya vivió una vida, ya no con lo que ella había hecho antes, sino que llegó una restauración a su vida. Llegó una sanidad a su vida de todo el daño que ella había vivido. Su fe trajo transformación a su vida, porque llegó ahora a tener un matrimonio, y de ese matrimonio nace un hijo que luego es usado como el redentor en la vida de Ruth la moabita. Así es. Y yo me imagino que la historia de ella era contada, por eso es que no nos cansemos de contar las maravillas, los milagros, los prodigios, las grandezas de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias. Contémoselo a nuestros hijos, contémoselo con quien nosotros compartamos, contémoselo a otra mujer, porque tu testimonio puede ser de tanta bendición para alguien que va a transformar la vida de ellos por la palabra de Dios que va a fluir a través de ti. Porque me imagino que su hijo debe haber conocido la historia de su mamá y lo grande que Dios hizo en la vida de su mamá y cómo Dios la liberó y la fe que su mamá tuvo y lo que su mamá había escuchado. Y eso vino a poner en él un hijo lleno de misericordia, de amor, para cuando él vio a Ruth espigando en sus campos, ¿verdad? A él no le importó que era Ruth la moabita y el pasado y de donde ella venía, sino lo que él vio fue un propósito en Dios. Amén. Fue un destino en Dios. Entonces, con lo que te queremos dejar en esta noche, amada mujer, número 1 es que si tu fe está siendo atacada porque aún no has visto promesas cumplidas en la vida de tus hijos, en tu matrimonio, algo que Dios habló sobre tu vida personal, amada mujer, no te des por vencida, porque pueda que sea mañana el día en que se cumpla esa promesa. Pueda que sea esta noche que tú veas el milagro fluir, porque nuestro Dios nunca se va a retardar en cumplir lo que Él ha hablado y lo que Él ha prometido. Si Dios lo habló, Él lo va a cumplir. Tal vez tú has estado orando por una situación económica, por una situación de salud, por un proceso migratorio, por un proceso en tu familia, por algo, un gigante que estás enfrentando. Hoy te vengo a recordar que si el destructor llega a destruir, tu casa va a quedar parada y no va a ser destruida. Tus hijos no van a ser destruidos. Tu matrimonio no va a ser destruido. Tu familia no va a ser destruida, porque la sangre de Cristo es lo que marca la diferencia en nuestras vidas. Y esa es la sangre que hoy tiene cobertura sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu esposo, sobre tus hijos, sobre tus finanzas, sobre tu salud. Es tiempo de activarnos en fe y creer que todo lo que nuestro Padre ha hablado, Él lo va a cumplir. No nos impacientemos, porque el cumplimiento de su promesa se va a dar. Amén. Yo creo que cuando leemos esta historia y concluimos en las bendiciones de Dios y lo que Él ha hecho, podemos tomar fuerzas y reconocer de que a través de la fe de esta mujer pudo alcanzar posteridad, porque ella estaba destinada a padecer. Pero su fe, y por su fe no padeció, no pereció, dice la Biblia. Quiere decir que pudo obtener posteridad y dar un legado de bendición de tal manera que llegó a ser parte del linaje de la genealogía del Señor, y eso vino por fe. Pudo obtener un legado y una posteridad por creer en el Dios Todopoderoso y actuar conforme a su fe, caminar para adelante. Wow. Esta noche, amada mujer, quiero dejarte con esto en tu corazón. Mientras que hablabas eso, que tal vez hay promesas que ya ni siquiera te acuerdas de ellas, que ya ni siquiera quieres traer a memoria o que las has enterrado, porque ha pasado mucho el tiempo y no has visto el cumplimiento de esa promesa. Pero en esta noche Dios habla a tu vida y a tu corazón, y Dios te dice que sigas esperando en fe. Porque Rahab hizo una confesión de lo que Dios era. Amada mujer, habla la palabra de Dios sobre esa promesa que Él te dio. Si tus hijos están en desobediencia,
llama a los pastores, llama a los profetas, llama a los evangelistas, declara vida sobre la situación, sobre lo que ellos estén transitando. Si tu matrimonio no ha sido el mejor porque han habido conflictos familiares o tu esposo aún no ha llegado a los pies de Cristo, que con tu testimonio y que con tu fe Él sea alcanzado, que sin abrir tu boca tu esposo vea el Dios que tú sirves y el Dios que tú tienes para que ese milagro se lleve a cabo. Si estás esperando la respuesta a algo que le has estado pidiendo a Dios, síguele pidiendo y sigue esperando en fe, porque Dios va a cumplir, porque si Él habló, Él es fiel para cumplir. Así que te amamos, amada mujer, qué lindo haber estado conectados en esta noche. Quiero pedirte, mi amor hermoso, que si puedes cerrar en esta noche en oración. Amén. Si tienes algo que decir para concluir en esta noche. Yo creo que hemos experimentado tantos milagros y bendiciones como hijos de Dios. El Señor no ha terminado. Él quiere continuar, y si has menguado en tu fe, pues regresa una vez más a la palabra para recordarte que todo esto quedó escrito y plasmado para instrucción tuya y de nosotros a través de la Escritura, para recordarte que las promesas de Dios permanecen para siempre y que podemos hoy acercarnos al trono de la gracia y por fe creer que Él hará conforme su buena, agradable y perfecta voluntad. Entonces quiero orar en esta noche, mi amor. Gracias, Padre, te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias porque una y otra vez nos hablas sin importar de dónde venimos, quiénes somos. Tú has derramado tu sangre a través de ese sacrificio que hiciste en la cruz, y por eso hoy nos acercamos a ese trono de la gracia, al oportuno socorro, reconociendo que no es por nuestras obras, no es por nuestro pasado, no es por nuestra currículum, no es por nuestro historial, es por pura gracia, Señor, y misericordia. Y podemos obtener tu gracia hoy por fe, creyendo, Señor, hasta en las cosas imposibles, porque para ti no hay nada imposible. Vemos la redención y la liberación de una mujer que tenía un pasado tan oscuro y era tal vez vista con menosprecio porque era tal vez lo más bajo de la sociedad. Pero Señor, tú quieres un corazón contrito y humillado que cree y se arrepiente para buscar tu rostro y tu salvación, y por eso hoy recibimos esa salvación por tu gracia y tu favor. Y yo te pido que cada persona sintonizada que esté atravesando un momento difícil, que esto sea un recordatorio de que tú no haces excepción de personas, ni mucho menos desprecias o menosprecias a nadie, Señor. Tú amas con amor eterno, incondicional, y por eso hoy nos rendimos a ti, Señor. Te damos las gracias por tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Si tu matrimonio está siendo atacado, si tus hijos están siendo atacados, si tu familia está siendo atacada, si algo está pasando que quiere el enemigo usar para venir a que tu fe decaiga, hoy te invito a que te levantes, que creas, que declares, que confieses, y ¿sabes qué, amada mujer? Que empieces a recordar todos los milagros que Dios ha hecho en tu vida y en tu familia, porque yo sé que hay milagros. Empieza a hablar esos milagros. Llénate de fe, hablando y expresando todo lo que Dios hizo en el pasado, el Dios de tu presente y lo que Dios va a hacer en el futuro. Y eso va a cobrar vida, y alaba y adora a Dios, porque al que se le da mucho tiene agradecimiento, y ahí es donde fluye una alabanza y una adoración del corazón. Así que, mi amor, gracias por estar con nosotros una vez más y desarrollar este tema conmigo. Amén. Que ha sido un tema tan especial. Amada mujer, las amo, las bendigo. Si tienen una necesidad, si quieren que vayamos a tomar un cafecito para compartir, si me quieren mandar un mensajito, lo que ustedes necesiten, yo estoy aquí para que juntas, recordemos que esto no es de que yo lo puedo más que ustedes, no. Juntas estamos creciendo hasta alcanzar la estatura y hasta alcanzar ser esas mujeres virtuosas conforme al corazón de Dios. Que tengan una linda noche y hasta la próxima. Bendiciones. Adiós. Buenas noches.